El día de hoy vamos a revisar cómo integrar funciones trigonométricas. Aunque hay muchos casos, nosotros vamos a revisar específicamente aquellos en los cuales se incluyen potencias de funciones trigonométricas. Entonces, de acuerdo a la potencia, podría ser que usemos un caso u otro. Antes de empezar a revisarlas, debemos distinguir dos tipos de integrales. Una en la cual tenemos senos y cosenos y otra en la cual tenemos tangentes o secantes. Vamos a decir que los resolvemos de una forma si en la integral hay un producto de senos elevados a alguna potencia por cosenos. Y vamos a distinguir un segundo tipo en el cual podemos tener el producto de tangentes por secantes. Si tenemos tangentes por secantes sería de la segunda forma. Lo mismo que si tenemos cotangentes por cosecantes, aplicaríamos las mismas técnicas. Cotangentes por cosecantes. Si tengo una mezcla de estas, es decir, ya no cae en ninguno de estos, que tengamos, por ejemplo, senos por cosecantes o cotangentes por cosenos, en ese caso, si lo que tenemos es una mezcla, tendríamos que llevar todo a expresarlo en función de senos y cosenos, y después de haber simplificado, debe caer en alguno de estos dos tipos. Cabe destacar que para evaluar M y N, solamente vamos a tomar en cuenta aquellas que sean enteras y positivas. Si son diferentes, no, si son fraccionarios o son negativos, igual lo vamos a tomar en cuenta en la integral, pero ya no me sirve para determinar si uso un criterio u otro. Entonces, tenemos básicamente estas dos formas. El día de hoy vamos a ver cómo integramos senos por cosenos y en la próxima sesión aprendemos tangentes por secantes o cotangentes por cosecantes. Entonces, empezamos el día de hoy con el producto de senos por cosenos. Entonces, vamos a tener dos casos. Nos vamos a fijar en la potencia del seno y el coseno. Si una de ellas es impar, entonces estamos entrando en el caso 1. Caso 1. M o N no importa, es impar. Y entramos en el caso 2 si no se cumple esto, es decir, porque ambas son pares. Caso 2, M y N son pares. ¿Por qué es importante distinguir si estamos en el caso 1 o en el caso 2? Porque además de que la técnica es diferente, las fórmulas o sustituciones que usamos también son diferentes. Cuando estamos en el caso 1, la única identidad que vamos a usar es la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Tangente al cuadrado, ¿no? No. A 1. A 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Solamente vamos a ocupar esa identidad en el caso 1. Mientras que en el caso 2 tenemos 3 identidades que podemos utilizar. Una es para el seno cuadrado. Y en este caso es igual a 1 medio
de 1 menos coseno, pero del ángulo doble. Tengo otra para el coseno cuadrado. Y en este caso, no me va a caber. Otra para el coseno cuadrado. Y en este caso es igual a 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble. Perdón. Regresando, entonces tenemos esas dos y tenemos una más en la cual el seno de teta por el coseno de teta es igual a 1/2 del seno del ángulo doble. Si estoy en el caso 1, no puedo usar estas identidades, y si estoy en el caso 2, no puedo usar esta identidad. Entonces es 1 para este y 3 para este. Entonces empezamos con el primer ejemplo. La integral del seno cuarto por coseno cúbico de x. Caso 1, caso 2. 1. Caso 1, porque una de ellas es impar. ¿Qué vamos a hacer con esa potencia impar? La vamos a separar en la parte par y una unidad. Entonces, ese coseno cúbico quedaría separado. A la otra función no le vamos a hacer nada, vamos a trabajar solamente con la potencia impar. Entonces, la otra se quedaría igual. Seno cuarto de x y coseno cúbico quedaría expresado como coseno cuadrado por coseno de x de x. A este que me quedó con potencia 1 ya no le voy a hacer nada, voy a trabajar con el que tiene potencia par. ¿Qué vamos a hacer? Pues usar la identidad pitagórica. Entonces tenemos seno cuadrado, seno cuarto de x. Coseno cuadrado, ¿a qué es igual si lo despejamos de esta identidad? A 1 menos seno cuadrado. Gracias. 1 menos seno cuadrado. En este caso no es teta, en este caso es x. Y coseno de x se queda igual. Entonces ahora tenemos dos términos dentro del paréntesis y cada uno de esos dos términos lo tengo que multiplicar por todo lo que está afuera. Y de una vez lo separamos en dos integrales diferentes. Una de ellas va a ser el seno por 1 por coseno por el de x. Y entonces ahí me quedaría la integral de seno cuarto por el coseno de x por dx. Y con el otro término vamos a generar la otra integral que va a ser el seno por el seno cuarto por seno cuadrado por coseno de x. Más por menos es menos y me va a quedar ahí menos la integral de seno cuarto por seno cuadrado, seno a la 6 por el coseno de x por dx. Cada una de esas ya la puedo integrar muy fácilmente haciendo una sustitución u, en la que tomamos como u el seno de x, por lo tanto la derivada de u sería la derivada de seno, que es coseno de x de x. Entonces, cuando tengo la integral del seno cuarto, aquí lo que tengo es u a la 4 y acá tengo el de u. Aquí tenemos u a la 6 y aquí tenemos el de u. Entonces, el resultado de la integral de u a la 4, ¿cuál es?
U a la 5 sobre 5. U a la 5 sobre 5, gracias. Entonces aquí me quedaría U a la 5 y como U es seno a la 5 sobre 5 menos la integral de U a la 6 es U a la 7 sobre 7. Seno a la 7 sobre 7. Y como ahí ya está todo integrado y simplificado, pues ya terminamos, más la constante de integración. Y ese sería el resultado de este ejemplo. ¿Preguntas? ¿De dónde salió 1 menos seno? Ah, de esta identidad. Si tú despejas el coseno, como aquí tenemos un coseno, despejamos coseno de aquí y nos queda que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces, de esta identidad que va a ser la única que usemos para el caso 1. ¿Alguna otra duda? No, maestra. Yo, maestra, siempre que tengamos el caso 1, vamos a utilizar esa entidad. Sí, Ah, ok, muchas gracias. de nada. Entonces, si no hay más dudas, nos pasamos al siguiente ejemplo. Tengo aquí la integral de seno quinto por coseno cuadrado de x. Caso 1, caso 2. 1. Caso 1 nuevamente. Entonces, vamos a separar la potencia impar que tenemos. En este caso, el seno quinto lo vamos a separar como seno cuarto por seno a la 1. Como solo trabajamos con la potencia impar, la demás lo dejamos igual y la seguimos copiando. Coseno cuadrado de x por dx. Para poder usar la identidad, necesito que tenga seno cuadrado o coseno cuadrado, por lo tanto debo reescribir la integral a que me quede alguno de estos dos términos. Entonces, el seno cuarto lo vamos a reescribir y lo vamos a poner como seno cuadrado de x elevado al cuadrado. Y lo demás se quedaría igual, seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces, en este término que nos quedó aquí es donde vamos a sustituir la identidad. Y nos va a quedar que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y lo demás se sigue quedando igual. Seno de x por coseno de x por el de x. Entonces ahora tengo un binomio al cuadrado. Lo tengo que desarrollar para poder resolver la integral. Entonces aquí me va a quedar un binomio al cuadrado, me va a dar el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Con el cuadrado de coseno cuadrado sería coseno cuarto de x. Y todo eso multiplicado por lo que me quedó afuera, que es seno de x por coseno. Ahí se me había pasado en la de arriba. Es coseno cuadrado. Por coseno cuadrado de x de x. Entonces ahora cada uno de los tres términos que me salieron lo voy a separar en una integral. En una voy a tener 1 por seno por coseno. Me va a quedar la integral de, vamos a poner primero el coseno que tiene la potencia más grande. Coseno de x por seno de x por dx. En la otra voy a tener menos 2 coseno por todo lo que está aquí. Me va a quedar menos 2 veces la integral de coseno cuadrado por coseno cuadrado. Me queda coseno cuarto de x por seno de x por dx.
Y para la tercera, me va a quedar coseno cuarto por todo lo que está aquí, más la integral de coseno a la 6 por el seno de x por el de x. Entonces, para integrar esas tres, voy a hacer otra vez una sustitución U. Cuando uso el caso 1, siempre me quedan integrales de la forma U a la N. Entonces, en estos ejercicios, U sería coseno de X y la derivada de U sería menos el seno de X de X. Entonces, en la primera integral, lo que tengo es U cuadrada y lo que tengo de este lado es el negativo del du. En la segunda integral tenemos U cuarta por el negativo del du. Y en la tercera integral tenemos U a la 6 por el negativo del du. Por lo tanto, nos van a quedar ahora con el signo opuesto por ese menos du. En la primera que era positiva, pues ahora nos va a quedar negativa. La integral de U cuadrada, pues es U cúbica sobre 3. Entonces nos va a quedar coseno cúbico sobre 3. Y en esta teníamos menos, por este menos, más. 2 veces, y la integral de U cuarta es U quinta sobre 5. Coseno quinto sobre 5. Y para la tercera tenemos más por menos, menos la integral de U a la 6 es U a la 7 sobre 7. Y como ya terminamos, más la constante. Y ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Preguntas? Por mi parte no, maestra. Por mi parte tampoco, maestro. El menos du es el que hace que cambien los signos, ¿verdad? Sí, sí, cambia el signo de todo. Ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Este ya no lo voy a terminar, solamente lo quiero para ejemplificar algo. Tengo la integral del seno a la 9 por coseno cúbico. Estamos en caso 1 definitivamente, porque ambas son impares. La técnica me dice que solamente voy a separar la que tenga potencia impar, que en este caso serían las dos. Sin embargo, solo voy a separar una de ellas. Cualquiera de las dos me sirve. Pero ¿qué me conviene más? Vamos a suponer que tenemos las dos formas. Una que es separar el seno y la otra que es separando el coseno. Si separamos el seno, reescribiríamos la integral y me quedaría como seno a la 8 por seno a la 1 por el coseno cúbico de x. Si hago eso, el seno a la 8 lo tengo que reescribir para poder usar la identidad. Entonces lo reescribiría como el seno cuadrado elevado a la cuarta. Por el seno a la 1, por el coseno cúbico, ahí se me pasó la x. Por el coseno cúbico de x, por el de x. A la hora que aplique la identidad, entonces aquí me quedaría seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y aquí me quedaría este binomio elevado a la cuarta potencia, que me va a dar, ¿qué? 5 términos, ¿verdad? Y cada uno de esos 5 términos lo tendría que multiplicar por lo que me quedó afuera. Seno de x, coseno cúbico de x, de x. Esa es la opción 1, desarrollar un binomio a la cuarta.
Si separo el coseno cúbico, entonces al reescribir la integral me quedaría seno a la 9 por el coseno cuadrado por coseno a la 1 por dx. Aquí podemos aplicar directamente la identidad y el coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x de x. Aquí me van a quedar dos integrales. Lo pongo 2 integrales. Mientras que acá, un binomio a la cuarta potencia son 5 términos, entonces me quedarían 5 integrales. ¿Qué me conviene más? La de la Hacer B. las dos La integrales de la nada más. 2. ¿Por qué? Porque son menos cálculos y entre menos cálculos tenga, pues la probabilidad de equivocarme también es menor. Cualquiera de las dos me va a llevar a una solución. Aquí voy a tener 5 términos y acá voy a tener 2. Si yo obviamente se van a ver diferentes y van a aparecer una solución diferente. Sin embargo, si yo las grafico, ambas van a tener el mismo comportamiento, va a ser la misma línea, lo que significa que en realidad son la misma solución. Una me va a quedar expresada en función de senos, mientras que la otra me va a quedar expresada en función de cosenos. Entonces, si tengo una de este tipo, cualquiera de las dos me va a llevar a la solución. Sin embargo, me conviene separar la que tenga la potencia más pequeña. ¿Dudas con esta parte? De mi parte no, maestra. Bueno, consejo siempre escoger, si podemos usar las dos, la que tenga potencia más pequeña. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora la integral de seno cuadrado por coseno cuadrado. Estamos en el caso 2. Entonces, ahora las únicas identidades que podemos usar son estas 3. Cuando es caso 1, separo solamente un término, el que tenga potencia impar. Si los dos tienen, escojo uno. En el caso 2, todo se va a sustituir por alguna identidad. Entonces, en este caso vamos a sustituir tanto el seno cuadrado como el coseno cuadrado. Seno cuadrado es igual a 1/2 de 1 menos coseno del ángulo doble, el doble de lo que tenía inicialmente aquí. Ahora va a ser 2x. Coseno cuadrado es igual a 1/2 de 1 más coseno del doble de lo que tenía anteriormente por dx. Entonces, todo se descompone y hay que simplificar después. Si empezamos a simplificar eso, vamos a tener 1/2 por 1/2, me quedaría 1/4, que como es una constante, pues la sacamos de la integral. Me quedaría 1/4 de 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x. ¿Eso a qué va a ser igual? ¿Se acuerdan cuando multiplicamos a menos b por a más b? ¿Qué nos queda? Es una diferencia de cuadrados, ¿no? A cuadrada menos b cuadrada. Gracias, exactamente. Cuando tengo un binomio conjugado, lo que me queda es una diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso, a es 1 y b es coseno de 2x. Entonces, el resultado de multiplicar esas dos será a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, eso lo vamos a separar en dos integrales. Una que es 1/4 por 1 por el dx y me quedaría simplemente 1/4 de la integral de dx. Y en la otra voy a multiplicar 1/4 por coseno cuadrado por dx. Y me va a quedar menos 1/4
de la integral del coseno cuadrado de 2x por el de x. La primera es muy sencilla, me quedaría un cuarto de la integral de dx es simplemente x. Y en la otra me va a quedar un cuarto de la integral. Ahora tengo el coseno cuadrado de 2x. Hay una fórmula directa para eso. El resultado de esa fórmula es aplicar una técnica de integración, que es la que vamos a usar nosotros ahorita. Si yo tengo coseno cuadrado de 2x, significa que todas las potencias que tengo son pares. Por lo tanto, nuevamente estoy en el caso 2 y tengo que aplicar la identidad que corresponda. Coseno cuadrado es igual a 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble. El doble de lo que tenía aquí, pues ahora es 4x. Y como ahora nuevamente tengo dos términos, lo tengo que separar en dos integrales. Esta ya estaba resuelta, ya no le movemos nada, un cuarto de x. Y de la segunda integral me va a quedar un cuarto por 1/2 por 1 por dx menos 1/8 de la integral del dx. Para la segunda voy a tener un cuarto por 1/2 por el coseno por el dx. Me va a quedar menos 1/8 de la integral del coseno de 4x por el dx. Simplificamos. Y tenía inicialmente un cuarto de x menos 1/8 de la integral del dx es simplemente x menos 1/8 de la integral de coseno de 4x, resolviéndola por sustitución u, va a ser un cuarto del seno de 4x. Ya no la desarrollo, ya nada más lo voy a indicar. Hacemos sustitución u, tomando como u el 4x, por lo tanto la derivada de u va a ser 4 de x y el de x entonces sería el de u sobre 4. Por eso me da el 4 que aparece aquí. Entonces hasta ahí ya está resuelto. Por lo tanto, añadimos la constante de integración. Ya nada más hay que simplificar. Mamá, sí quiero verla. Entonces, agrupamos términos semejantes. Tenemos aquí un cuarto y un octavo de x. Entonces, tendría un cuarto menos un octavo de x. Y en la otra, un octavo por un cuarto, me va a quedar 1 sobre 32 seno de 4x más c, que ahí me quedó amontonado. Y esa sería la solución de este ejercicio. ¿Preguntas con este? Si no hay preguntas, nos brincamos a otro ejemplo. Voy a resolver este mismo ejercicio. Si se fijan, ahorita nada más utilicé dos identidades. ¿Cuándo usamos esta? Pues cuando podamos aplicarla. Como en este ejercicio. La puedo aplicar si reescribo mi integral. Y en lugar de ponerlo como seno cuadrado por coseno cuadrado, lo expreso como el producto del seno de x por el coseno de x. Y ambos
elevados al cuadrado. De esa forma puedo sustituir seno cuadrado por seno por coseno al cuadrado. Seno por coseno sería igual a 1/2 del seno del ángulo doble por el de x. Si desarrollo el cuadrado, pues será el cuadrado de 1/2, que es 1/4, y como es una constante, lo ponemos fuera de la integral. Y luego nos va a quedar seno de 2x al cuadrado por dx. 1/4 de... En esta integral, nuevamente, estamos en el caso 2, ya que todas las potencias que tenemos son pares. Entonces, vamos a usar la identidad correspondiente y seno cuadrado sería 1/2 de 1 menos coseno del ángulo doble, el doble de lo que ya tenía aquí, 4x por dx. Y con eso me van a quedar dos integrales. Una que es 1/4 por 1/2, 1/4 por 1/2 por 1 por el de x. Sería igual a 1/8 de la integral de dx. Y en la segunda integral voy a hacer 1/4 por 1/2 por el coseno por dx menos 1/8 de la integral del coseno de 4x por dx. El resultado de la primera es 1/8 de x menos, esta segunda ya la había resuelto, la integral de coseno de 4x, que es la misma que tenía aquí. Es esta integral que está aquí, por lo tanto el resultado sería este mismo. Menos 1 sobre 32 del seno de 4x, más la constante de integración. Y hasta ahí ya quedaría resuelto. ¿Preguntas? ¿De dónde sacó seno de x por seno de x al cuadrado? Arriba. Sí, ese. No la escucho. Perdón. De este de aquí es aplicar esta identidad. Seno de teta por coseno de teta es igual a 1/2 del seno del ángulo doble. Entonces aquí tienes seno de x por coseno de x. Eso lo sustituyes por 1/2 del seno del ángulo doble, el doble de lo que tenías aquí. En el ejercicio anterior usamos estas dos identidades y en este ejercicio usamos esta identidad. ¿Alguna otra duda? No más. De mi parte no me... ¿No? Pues si no hay más dudas, entonces eso ya sería todo por hoy.